creo que hoy día veo que hay tutores de orientación, veo que están los estudiantes. No sé si a lo mejor habrán tutores de especialidad en esta, o hay gente de colegio, porque también esta invitación la extendí a algunos de los establecimientos con que estamos trabajando. Entonces, hay gente que venga de colegio, ya, súper. ¿De qué colegio eres, Ivonne? Del Colegio Santo Tomás de la Pintana, Perfecto, perteneciente al Arzobispado de Santiago, a la Corporación del Arzobispado de Santiago. perfecto. ¿Quién Ujú. más? Veo que aquí me mencionan que está de Francisco de Encina, el área de psicología. ¿Quién es? Yo. Gracias por la invitación. De nada. Y es eso, o sea, me alegro mucho de que esté también en el mundo educativo porque esta interacción va a ser más interesante. O sea, por primera vez que dentro de este contexto de práctica estamos haciendo ya el encuentro entre universidad, estudiantes y representantes del mundo del colegio. Entonces se puede generar una vuelta más nutritiva para todos. Es eso. Entonces, bienvenidos todos y que ojalá que podamos disfrutar mucho esta jornada. Ok. Y apaguen los micrófonos, que siempre es importante para que no se genere el eco. Bueno, yo primero que todo agradecer la invitación y mencionar que también reenvié el link a algunos colegas. Veo un colega ahí conectado, también a personas del área de protección de derechos de infancia, porque sin duda alguna la presente tema es importante abordarlo desde el punto de vista de infancia y también como cultura general, no solamente como mundo de la pedagogía. Yo, antes que todo, voy a dar las disculpas correspondientes. Se me ocurrió ponerme frenillo hace una semana atrás y todavía tengo problemas con el tema de la adicción. Así que, bueno, mi nombre es Jorge Gómez, soy abogado de una oficina de protección de derechos de infancia y familias del niño, más conocida como OPD. Es una de las instituciones de las tantas que tiene Sename y básicamente la OPD es una oficina que garantiza o está como garante de los derechos de la infancia, la promoción de los derechos, la reconstrucción de los derechos de los niños y dentro de su área de protección siempre tiene que tener un abogado que por lineamiento estatal tiene que representar los intereses de los niños en los procesos que más adelante voy a abordar básicamente en ellos. Está el padre, está la madre, está el juez, y siempre es el niño el enfoque de la medida de protección y el Estado garantiza el derecho de ese niño poniéndole un abogado. En ese caso, obviamente, el abogado en este caso soy yo y mis clientes, o por decirlo de una forma, mis usuarios, siempre son niños amenazados o vulnerados en sus derechos. Eso a grosso modo de lo que es una OPD. Tal como lo señalaba, los niños tienen una condición especial dentro del marco jurídico. Todos nosotros tenemos nuestra protección a nuestros derechos, los cuales están consagrados en la Constitución, pero sin embargo, los niños tienen aún más derechos que todos nosotros como personas naturales. Ellos tienen un derecho que viene, en este caso, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que el Estado los inserta en nuestra legislación con un valor de derecho constitucional. Y los derechos del niño, más allá de los derechos que nosotros tenemos, tienen como principios reguladores 8, que son la no discriminación, el interés superior de todo niño, que es muy importante porque se está presente en toda nuestra legislación. Eso tiene que ver que todo lo que pase o cualquier decisión del tribunal, de ley o de políticas públicas tienen que tener injerencia y tienen que tener concordancia con los niños. Los niños tienen derecho a la educación, derecho a la recreación, a la participación, derecho a la vivienda digna, derecho a la familia, derecho a la alimentación, derecho a la expresión y derecho a la salud. Como OPD, o cuál es la diferencia en la transgresión de derechos de cualquier persona con referente a un niño. Por ejemplo, si un niño no está escolarizado, es una falta al derecho consagrado del derecho de educación.
Por tanto, si un padre y una madre, o un padre o madre, no envían al colegio a sus niños, están vulnerando ese derecho y se inicia una causa de protección. O si el niño tiene altas inasistencias, o por ejemplo el niño presenta una desnutrición. Entonces ahí operan todos los mecanismos del Estado en resguardar los derechos de los niños por estos principios que yo les menciono, que son derechos más allá de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. El derecho internacional, estos son normas internacionales que toma el Estado de Chile, los ubica y los pone como derechos constitucionales. Y ahí viene una discusión que es bastante entretenida sobre si el nuevo proceso constituyente, si es que se da, debería consagrar o no el derecho de infancia. Sin perjuicio, tal como lo señalo, ya están consagrados de una u otra manera ya estos derechos. Los derechos del niño y la vulneración de derechos están regulados en lo que es la tramitación de los tribunales de familia. Los tribunales de familia se diferencian de otros tipos de tribunales. Tenemos nosotros por acciones de diferenciación de tribunales. Si yo mato a alguien, opera el tribunal de garantía y después el tribunal oral en lo penal. Si yo no cumplo un contrato, está el tribunal civil. Todo lo que dice relación a relación de parentesco, relación de personas, los toma el tribunal de familia. Y es importante señalar eso, porque el tribunal de familia, dentro de las particularidades que tiene, es que no toma en consideración la cosa juzgada, como los otros juicios en otras materias. Yo no puedo sentenciar 2 veces a una persona por un mismo hecho. Si una persona mata a alguien y lo condenan a X cantidad de pena, yo pasado el tiempo y no me gusta eso, ¿puedo volver a demandarlo? No, no se da. El derecho de familia, la cosa juzgada es importante porque si un niño es vulnerado en sus derechos, cualquiera que sea, y esa medida se repite en el tiempo, el tribunal puede volver a conocer una vulneración, otra vulneración y otra vulneración, así sucesivamente. Tal como lo señalé, el interés superior del niño y la medida de protección están destinadas siempre, y lo define la ley, a niños, niñas y adolescentes. Y ahí quedamos un poco cortos porque son vulneraciones o temáticas que se abordan hasta los 18 años. Cumplidos los 18 años, los niños ya no son sujetos, los adolescentes ya no son sujetos de este derecho de protección a sus derechos. Vulneración de derechos, violencia intrafamiliar y otras cosas afines. Tal como lo señalé, nosotros vulneramos los derechos de nuestros niños de diferentes maneras. Nosotros vulneramos los derechos de nuestros hijos o de los niños en general, no solamente por amenazarlos o vulnerar sus derechos de manera directa, sino que también de manera indirecta. Y aquí un caso que es bastante especial. Si el padre y la madre tienen actos de violencia intrafamiliar, ¿qué pasa con las funas en los colegios? Eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Buen tema. Buen tema el tema de las funas. ¿Qué pasa si un niño ve que su madre y su padre se pelean todos los días? Obviamente le están vulnerando un derecho a ese niño por ser espectador de violencia intrafamiliar. Mucha gente cree que porque si los sujetos activos en esta causa de violencia intrafamiliar son mayores de edad, obviamente el padre o la madre se van a denunciar y se van a demandar entre sí. Pero aquí hay un niño que tiene una afectación. Él ve cómo pelea a su padre, pelea a su madre. Sin ir más lejos, el fin de semana nos llegó a la OPD, a nosotros, un requerimiento de una niña que era a las 4 de la mañana, no podía dormir y estaba llorando porque su padre y su madre estaban peleando, y obviamente hay una vulneración a la integridad física y emocional de esa niña, porque no hay que olvidar que la psiquis también interfiere en el desarrollo físico de los niños. Entonces, siempre que hay una vulneración de derecho, el tribunal hace una intervención, ¿ya? Y busca adoptar medidas que importen a ese niño. Lo entretenido de este proceso de formalizado es que el niño en todo el proceso es partícipe. El niño, tal como lo consagra la Convención de Derechos del Niño, el niño tiene opinión y tiene derecho a participación.
esa opinión y esa participación lo hace a través de su abogado, que es el abogado curador ad litem, que es la figura legal con la que se define, que hace valer los derechos. Y es bien entretenido, toda vez que en Chile, y precisamente en honor a alguien que me imagino que ustedes ya han escuchado, que es un psicólogo que se llama de apellido Gesell, se instauró la cámara Gesell, que es una innovación súper importante. El niño tiene derecho a ser escuchado, pero con reserva. El padre y la madre no saben cuál fue la intervención de ese niño, porque sería una vulneración de derecho que el niño dijera, mi papá me pega, y después se expone en el juicio de que el papá le pega al niño, el niño llega a la casa con su papá y el papá le va a volver a pegar por andar hablando cosas que no debería hablar con terceras personas, aunque fuera un juez. La Cámara Gesell es una institución o una instancia en donde el niño, en total y absoluta reserva, de manera confidencial, directamente con el juez y un consejero técnico, que es una persona propicia, que están todos los tribunales de familia, declara su intención y sus voluntades. Eso está grabado, eso, ojo, no se sienta como testigo, él es parte de este procedimiento. Y como es parte de este procedimiento y es un menor de edad, los tribunales han adoptado una instancia separada, en donde el niño juega y va relatando. Y es grabado y el juez está atrás de un espejo, idealmente. Y ahí el juez va escuchando el relato del niño y puede saber de primera fuente cuál es la intención o la afectación emocional que tiene ese niño. El juez tiene la obligación de velar por los derechos del niño y toda decisión que tome de ahí para adelante, sin develar qué fue lo que dijo ese niño, va a informar y a adoptar los mecanismos necesarios para sobreguardar sus derechos. Todo esto de medida de protección tiene en consideración la edad de los niños, la madurez que tengan ellos y cautelando obviamente su integridad física y psíquica. ¿Qué es una causa de protección? De ahí vamos a ver cómo se hace y cómo ustedes pueden denunciar. ¿Qué es una causa de protección? Una vez reconocido una vulneración de derecho, cualquiera que sea, tenemos casos graves desde violación, abuso, agresiones físicas, las más leves que pueden ser espectador de violencia intrafamiliar, o que el niño no va al colegio, o que el niño no se alimenta bien, o vive en una casa que no reúne las condiciones. Una vez reconocido por el tribunal este agente vulneratorio, se inicia una causa de protección que es un procedimiento totalmente desformalizado. Eso quiere decir que no importa el estado de la causa, se pueden tomar y sobreguardar a través de cautelares decisiones que vayan en beneficio de este niño. Siempre me hacen la pregunta y la gente le tiene miedo al proceso de protección. Yo en lo personal siempre he manifestado que para mí es importante el proceso de protección porque no busca responsabilidades, sino que busca la reparación. Por ejemplo, en un caso súper extremo, y aquí vamos a hacer una diferenciación de tribunales. En un caso súper extremo, busca la protección, sí, la reparación. En un caso súper extremo, el niño fue abusado sexualmente. El abuso sexual está tipificado como delito, y como delito, y abusó de él el papá, ¿ya? El papá abusa sexualmente de este hijo o esta hija. La responsabilidad penal del abuso, del delito de abuso, va y lo toma directamente el tribunal penal, que es el que busca la sanción, que es el que busca el reconocimiento de un hecho penado y busca la sanción penal, obviamente, después de un proceso. Y llevará y traerá consigo, obviamente, las penas asociadas a ese tipo de delito. Pero el tribunal de familia va a adoptar todas las medidas para reparar ese niño. Y vamos a ir a una audiencia, que es la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria,
nosotros informamos, señor juez, Juanito Pérez fue abusado por su padre. No hay problema, se celebra la audiencia preparatoria y se manda a otras instituciones que hagan el diagnóstico de la afectación, de la vulneración de derechos que tiene ese niño. Y ese diagnóstico va a ser, por ejemplo, bien burdamente para que se entienda, en una escala del 1 al 10. Miren, este niño tiene una afectación 10, que es la máxima. Y lo vamos a mandar un programa de reparación. En la audiencia de juicio, entonces la sentencia de la audiencia de juicio va a ser: derivemos al niño, Juanito Pérez, a una medida de protección, se adopta la medida de protección y se repara en tal y tal programa. No se busca la responsabilidad de los padres o del afectado, porque eso lo ve otro tribunal. Se busca diagnosticar, y una vez diagnosticado cuál es la gravedad, se busca reparar. Y ahí hay un problema bastante eterno, porque las reparaciones no siempre son idóneas, no siempre son suficientes y no siempre son satisfactorias. Vamos a retomar eso al final. En casos que la vulneración de derecho sea mucho más leve, como por ejemplo al niño no lo mandan al colegio, el tribunal va a reconocer la afectación del niño, y en esta escala del 1 al 10 va a reconocer una afectación 2 y lo va a mandar a otro programa de reparación. Como yo bien les digo a todas las partes, en los procesos de protección es un proceso que es bastante romántico, es bastante armonioso, porque busca satisfacer las necesidades de habilidades parentales que carecen los padres. Yo como padre juro que lo hago súper bien como papá, pero no sé qué tanto le afecta a mi hijo que yo discute continuamente con mi señora, o no sé cuál es la afectación de no mandarlo al colegio. Entonces, ¿cuál es el fin de la medida de protección? Diagnosticar, reparar al padre, a la madre y sobre todo al niño, que haga una resignificación de sus derechos. Y sobre todo, que esa resignificación de sus derechos lo hagan considerar que no es culpa de él el hecho que pasó, que no es menor, porque generalmente los niños sienten culpa. Entonces, la medida de protección desde el punto de vista romántico es súper entretenida porque busca armonizar nuevamente las relaciones de los padres con este hijo y busca satisfacer las necesidades de estos hijos con sus padres. Como consideración final de la medida de protección es restablecer una sociedad que sea capaz de garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Cosa que se escapa un poco cuando los casos son más complejos. En un caso hipotético, el padre, sigamos con el tema del abuso. ¿Cuántas ausencias deberán presentar los estudiantes para realizar la medida de protección? Eso es importante, de la ausencia que deban tener los niños para iniciar una medida de protección. Lo voy a tomar un poquito más al final, porque en los tiempos de pandemia eso se ha hecho un poco más relativo, porque no todos los niños tienen la capacidad de conectarse, pero ahí lo vamos a retomar un poquito más adelante. Este padre que abusa sexualmente de su hijo, se inicia la audiencia y se separa, y el tribunal puede adoptar medidas cautelares que son gravosas. Por ejemplo, entre ellas, confiar el cuidado de ese hijo a otra persona, porque en el entorno físico donde está, que es la vivienda, se ven vulnerados sus derechos. ¿Qué hace ahí el tribunal? Se lo confía siempre, siempre a parientes, privilegiando a los abuelos, a los tíos, y en el caso de que no existan, el tribunal siempre va a solicitar al registro civil un informe de parientes a fin de sacar ese niño de ahí y dejarlo siempre con un pariente. Y ahí hay un problema que es eterno. Supongamos que este niño afectado tiene 12 años y la vulneración de derechos fue muy, muy grave. Entonces lo mandamos a este programa de reparación de indemnidad sexual y el niño no va, porque no lo lleva el papá, o sea, no lo lleva la tía ni la abuela no quiere ir, entonces el tribunal lo saca de ahí y lo lleva donde otro pariente que sí se haga cargo. Y así el niño va deambulando por todos lados,
y nunca se repara. ¿Cuál es el problema? Que cumple los 18 años ese niño y ya no es sujeto de derecho desde el punto de vista de la protección, y ese niño sale como salió nomás. Entonces hay una falla porque el derecho de menores, antiguamente llamado de menores, hoy día el derecho de familia, contempla que la mayoría de edad se cumple a los 18 años y después de los 18 años los sujetos, niño, niña, adolescente, ya no son sujetos de derecho. Para este caso. Dentro de las medidas cautelares que se adoptan en la medida de protección, es importante señalar que estas tienen un poder legal mucho más fuerte que las establecidas en la normativa legal que nos une a todos nosotros. Por ejemplo, si yo tengo el niño tiene visitas con su papá y el papá en régimen de visita vulnera sus derechos, la medida cautelar de la causa de protección va a ser, se suspende el derecho de visita. Ah, pero es que eso está consagrado en otra sentencia. No, la medida de protección tiene un rango un poco mayor y puede decidir respecto a cualquier sentencia, acuerdo o avenimiento que haya llegado a las partes. Dentro de las cautelares, obviamente entonces está la entrega inmediata del niño denme un segundito. Aquí. Obviamente está la entrega inmediata del niño vulnerado a algún pariente. Confiar el ingreso de los niños a los programas de familias acogidas o centros diagnósticos o residencia en el caso que no hubiera parientes disponibles, que es bastante usual. De hecho, a mí, sin ir más lejos, la semana pasada, lamentablemente, un niño derivado de su madre a su abuela, y su abuela manifiesta su intención de no seguir al cuidado del niño, se lo entrega a una tía, la tía manifiesta su intención de no seguir al cuidado del niño, el niño ingresa a un hogar Sename porque la familia no está disponible para detentar el cuidado de ese niño en particular. Y puede la sentencia de medida de protección disponer la concurrencia a los intervenientes a programas o acciones de apoyo. La sentencia de la medida de protección es diagnosticado un problema, ahora repárese ese problema. Y es entretenido porque si yo quisiera ser mejor padre o mi señora quisiera ser mejor madre, tendríamos que reconocer nuestros vicios a través de procesos diagnósticos particulares. Y si nosotros tenemos este proceso de diagnóstico particular, nosotros vamos a tener que ir a terapia de familia particular. La gracia que tiene la medida de protección es que el Estado, una vez reconocido y diagnosticado ese problema, me obliga a mí a reparar ese problema. Y la gracia es que es una concurrencia obligatoria que tiene sentencia de ley. Eso quiere decir que si yo no cumplo, el tribunal puede volver a adoptar medidas de protección, porque ese padre que no cumple está nuevamente vulnerando los derechos de ese niño. Y obviamente el proceso cautelar tiene como insignia el suspender los derechos a los sujetos vulneradores. Aquí los sujetos vulneradores no siempre son parte de los procesos de familia. ¿Ya? El cuidado personal puede ser modificado entonces por estas causas de protección. Lo importante para ustedes, como futuros profesores, lo digo con un poco de recelo, porque yo siempre quise ser profesor, llegué hasta la licenciatura en historia nomás, me faltó siempre la pedagogía. ¿Qué pasa con los padres que no pueden pagar esas reparaciones? Eso es desde el punto de vista particular, si es que yo quisiera superar ese diagnóstico. El proceso de protección obliga al padre a repararse, por tanto, dispone dentro de la red Sename, hay hartos programas, están los programas de reparación focalizado, los programas de reparación que son un poco más graves, que son los programas de abuso sexual, los programas de reparación de adicciones, y eso los paga el Estado. Por eso es importante y es valioso la contribución del Estado en la reparación de los derechos del niño. Todos esos programas vienen y están auspiciados por Sename. Cuando nosotros hacemos esta crítica a Sename, creemos
que Sename es básicamente un hogar en donde se ponen a estos niños y se castigan a estos niños. Sename tiene cientos de programas, cientos. Dentro de los programas de Sename está la OPD. Dentro de los programas de Sename están estos programas que diagnostican. Y hay programas de diagnóstico para cada afectación. Espérate, déjame ver el chat. Dice, quizás bueno que menciones cuáles son los programas de Sename que dialogan más con el mundo educativo. OPD. Pero ya todavía no llegamos a esa parte de Sename. Pero Sename tiene programas de diagnóstico y también Sename tiene una oferta programática de reparación. Y dentro de los programas de reparación, yo reconozco en este minuto 7, que son los de adicciones, los de vulneración por abuso, los de vulneración por violación, los que son programas de reparación focalizados cuando hay maltrato, que es más o menos leve, y la OPD, cuando la vulneración de derechos es bastante baja, la reparación la abordamos directamente desde la OPD. La OPD trabaja con abogados en la parte proteccional y trabaja en la parte de reparación, trabaja con una dupla que es psicólogo, trabajador social, que son los que abordan este tipo de reparaciones en los niños. Esta reparación es obligatoria. Esto, como si el Estado te está dando la herramienta para que tú te repares, el Estado te pide la obligación de reparar y de cumplir esa reparación. Y estos programas, cada 6 meses, dan cuenta al tribunal los avances, la adherencia y el programa que debe tener esta familia. Si la familia no cumple, es una nueva medida de protección, sacamos a este niño de este programa, lo metemos a uno más complejo. No cumple, a uno más complejo. No cumple la familia, lo mandamos a unos tíos que se cumplan. Y no me quería meter aquí todavía, pero me voy a meter ahí. Y ese es el problema que de repente se da. No es la oferta programática de Sename. Muchas veces nosotros nos topamos con el desinterés de la gente. La gente, nosotros lo mandamos a reparación y la gente, sobre todo en el mundo rural, dice, no, no tengo tiempo. No, no quiero ir. No, ya pasó. Entonces, este niño que tenía una afectación chiquitita, hoy día lo estamos sobreinstitucionalizando porque va pasando de hogar en hogar y quizás de familia en familia. El dilema es que cumple los 18 años ese niño y no fue reparado. Quería hablar sobre el deber de informar, porque ustedes van a trabajar en colegios. Y en los colegios, ustedes tienen un doble deber de informar. El deber de informar sancionado por el Código Penal y el deber de informar como estatuto administrativo. Ustedes van a ser funcionarios públicos si trabajan en el mundo público. Y el funcionario público tiene también el deber de informar. Dice el Código Penal que los jefes de establecimientos hospitalarios, clínicas particulares, profesionales de medicina, odontología, química, farmacia, directores de establecimientos educacionales, las duplas, deben informar los delitos, ¿ya? Y dentro de esos están los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel que afectaren al alumno o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. Eso quiere decir que si yo veo que un niño se acerca a mí y me dice, profesor, ayer mi papá le pegó a mi mamá y yo lo vi, o mi papá me pega a mí, o llega muchas veces el niño con moretones, tiene un deber de informar ese profesor, inspector o jefe de establecimiento educacional, porque si es que no lo hace, tiene una sanción penal. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos en la calidad de garantes. Somos, como profesores, somos garantes de los derechos del niño dentro del colegio. Pero también esa afectación es extramuros, porque no solamente la afectación que tenga el niño por conductas que se den dentro del colegio, porque un niño le pega a otro, porque el niño vende drogas en los colegios, sino que también tiene que ver porque el niño denuncia en el colegio. Y si denuncia ante mí que yo soy profesor, si denuncia ante mí que yo soy inspector, yo tengo la obligación legal de informar. Si es que no informo, tengo una sanción de omisión penal y puedo ser sancionado con
multas o inclusive ser privado de libertad. Y para los funcionarios públicos, el derecho administrativo señala que dentro de mi destinación o comisión de servicio, yo tengo que observar estrictamente por el derecho de la probidad administrativa. Y eso quiere decir que yo tengo que denunciar a la justicia con la debida prontitud crímenes o simples delitos a la autoridad de los hechos de carácter irregular. ¿Y cuál es la sanción? Aparte de la penal, puedo tener una sanción administrativa que obviamente conlleva una nota de demérito, un sumario y también puede ser la destitución. ¿Dónde yo puedo denunciar? Importante. Yo trabajo mucho con colegios y a los inspectores y a los directores de colegios no les gusta ni les conviene porque tienen esta pelea de que mi colegio es mejor que el colegio de al lado. Y es mejor no solamente en notas, sino porque los estudiantes de este colegio son mejor portados. Entonces tengo muchos colegios que no informan las denuncias. Entonces yo el año pasado, en un ataque de vulneración de derechos, yo denuncié penalmente y administrativamente a un director de colegio. Claro, ese colegio me había llamado mucho la atención. Nunca jamás en la vida había denunciado nada. Y ese colegio era perfecto. Me llama la atención porque todos los otros colegios habían denunciado un sinfín de cosas. Pero este colegio nunca nada. Y el director del colegio se jactaba de que su colegio, los niños eran mejor portados que el colegio de al lado. Entonces yo denuncié a este director por 3 vías. Una, la penal, la administrativa, y quien vulneraba los derechos de ese niño era también el director de manera directa. El padre y la madre como ejecutor y el director como agente garante que omitía la denuncia. Y fue un poco medio complicado porque yo de la OPD dependemos de las municipalidades y el establecimiento educacional público también depende de las municipalidades. Y yo pedí que dentro de las cautelares que este director no ejerciera funciones donde estuviera el niño vulnerado. Y sacaron a este director de este colegio y lo pusieron a barrer en otro colegio porque él, por esta omisión, vulneraba los derechos de ese niño. ¿Y quiénes son los que, en la práctica, los que denuncian en los colegios? Son las duplas de convivencia escolar. Y las duplas de convivencia escolar tienen la obligación, dentro de las líneas programáticas de la OPD, de participar en las mesas de infancia que OPD por lo menos hace una vez al mes. En el caso de, yo trabajo en una municipalidad que es más o menos chiquitita, entonces las mesas de infancia van todas las duplas, de todos los colegios, van los intervenientes de todo rango que tengan injerencia en los derechos del niño, directores de CEFAM, directores de jardines infantiles, escuelas de lenguaje, programas de habilidades para la vida, que muchas de estas instituciones también son dependientes y rinden cuentas en AME. ¿Dónde debe denunciar este agente? Por ley debe denunciar entonces todo profesor, todo inspector, todo profesor. Pero las denuncias de derechos, de vulneración de derechos, las puede hacer cualquier persona. Si yo veo que en la casa de al lado mi vecina le pega al niño, yo puedo denunciar. Y puedo denunciar directamente PDI, Carabineros, Tribunal de Familia, Gendarmería. A través de llamadas también se puede denunciar a la OPD. Y lo característico de esta denuncia es que las denuncias son anónimas. Y el denunciante no es partícipe en la medida de protección. En la medida de protección intervienen padres requeridos, madre requerente o padre requerente, o en este caso ambos requeridos, y el niño. Nadie más. La confidencialidad de quien denuncia se mantiene siempre. Y estos procesos que se ventilan en el Tribunal de Familia siempre son reservados. Eso quiere decir que son sin públicos. ¿Por qué? Porque atentan contra el principio de la privacidad de la familia. ¿Ya?
Infancia y vulneración de derechos. Una pregunta me salió por ahí de cuándo o cuántas veces el niño debe no asistir al colegio para que sea vulneración de derechos. Eso tiene que ver con una conducta repetitiva. Eso tiene que ver con cuántas veces el niño falta sin un argumento detrás. Me ha tocado el caso de iniciar medidas de protección porque el niño llevaba meses resfriado y la mamá acompañaba certificados médicos de que el niño estaba resfriado. Y en el fondo era que la mamá no lo quería exponer. Entonces ahí había una vulneración de derechos. Con el tema de la pandemia todo esto ha cambiado. Porque que el niño llegue a clase sin sus tareas, sin sus materiales, o llegue sucio, es vulneración de derechos. Pero el tema de pandemia, yo como papá estoy todo el día trabajando y tengo que además cumplir con las tareas que le dan a mi hijo por el tema del estudio remoto. Entonces ahí se ha flexibilizado el tema. Y queda más bien a criterio del tribunal adoptar o no adoptar la medida de protección. Yo, en lo particular, a toda la gente, a todos los agentes asociados a educación, siempre le he dicho, nosotros no somos, como inspectores, directores CEFAM, el abogado de la OPD, no somos quienes definimos cuál es una vulneración de derecho. Por tanto, yo siempre levanto medidas de protección y que sea el tribunal que determine si había afectación, amenaza de derecho, y de ser así, el tribunal adopte los mecanismos necesarios y si no era para medida de protección, el tribunal lo desestime. Pero que no sea yo el garante de ese derecho que no hizo nada. Entonces, yo a las duplas de mi colegio, denuncien, denuncien, denuncien. Me pasaba que decían, trataban de discernir, pero esto no me da para protección. ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa? Porque nosotros nos vemos en los colegios qué es lo que pasa en la casa, no siempre. Entonces nosotros veíamos un niño desasiado con una conducta, yo también trabajo con escuelas básicas, un niño que llegaba al colegio y no tenía control de fitas. Y eso da cuenta muchas veces de vulneración en la indemnidad sexual de ese niño. Entonces, la dupla empezaba a investigar. ¿Será vulneración de derecho? ¿Qué pasará en la casa? Aguantemos una semana más y recabemos información. No, levantemos la medida de protección, que el tribunal se haga cargo de la investigación y nosotros cumplamos con nuestro deber de informar, deber moral y deber legal, sancionado administrativamente y penalmente. Para efectos que después no sea el tribunal quien diga, oye, esa dupla o ese director o ese profesor vulneró los derechos del niño porque no informó debidamente. Entonces, ahí se genera un punto de inflexión, porque ¿cuándo es vulneración? Yo no sé cuándo es vulneración. Yo denuncio que sea el tribunal, a través de sus agentes de diagnóstico, quien determine si existía vulneración o no existía vulneración. Como yo les explicaba un poco, Sename tiene dos grandes áreas, que es esta de protección de derechos a la vulneración o a las amenazas de vulneración de derechos y la de responsabilidad penal. Y ahí quiero hacer un hincapié. Las medidas de protección se adoptan cuando se vulnera el derecho de los niños o se ven profundamente amenazados. Desde ese punto de vista, nosotros como garantes de los derechos del niño no tenemos cabida a discernir cuándo hay una amenaza o no. Porque lo que puede ser amenaza para mí no necesariamente lo es para el niño o viceversa. Por tanto, mejor levanto la medida de protección y que sea el tribunal quien la diagnostique y si hay un diagnóstico negativo, quien la repare. ¿Qué pasa cuando un padre que no vive con el niño informa que hay dificultades en el hogar de otro progenitor y no hay ningún antecedente aportado por el niño o un familiar? ¿El padre debe asistir al juzgado a denunciarlo? Sí, sí. Mira, a mí me pasa generalmente que hay una doble lectura de esto, Paulina.
El padre muchas veces tratan de, a través del proceso de protección, manipular un tema de cuidado personal. Como yo te decía, y en tu ejemplo, el padre no vive con el niño vive con la mamá, y yo tengo un régimen de visita de todos los sábados y todos los domingos. Generalmente, dentro de la psicología del niño, el niño lo pasa mejor con el padre visitador que con la madre con la cual convive, porque la madre con la cual convive le dice, hace tus tareas, lávate los dientes, haz la cama, y el niño son acciones negativas. En cambio, con el padre visitador, el niño come papas fritas, se acuesta a la hora que quiere, van al cine, un sinfín de cosas. Entonces, este niño le dice al padre, pucha papá, sabéis que en la casa lo estoy pasando mal, en mi casa no me respetan, en mi casa me pegan, en mi casa me gritan, en mi casa me castigan. ¿Qué hace este papá? Va a un abogado y el abogado le dice, peleemos el cuidado personal. Ya, pero antes de levantar el cuidado personal, levantemos una causa de protección, de vulneración de derechos de ese niño. Entonces, este abogado malo levanta una medida de protección porque el niño está siendo vulnerado los derechos de él en la casa de la mamá. El tribunal tiene la obligación de tomar medidas conducentes al interés superior del niño. Y como es un proceso desformalizado, muchas veces toma medidas sin audiencia. Si la posición de este papá es muy grave, le van a dar de inmediato el cuidado personal del niño a ese papá. Una vez que el papá que detente el cuidado personal va a mandar a la mamá a diagnóstico, la mamá va a salir relativamente mal, no necesariamente muy mal, y va a ser reparado en un programa leve. Y ese papá ahora tiene el argumento suficiente para demandar de cuidado personal. ¿Por qué? Porque el niño está mucho mejor conmigo que con la mamá. Entonces las medidas de protección muchas veces se prestan para la manipulación de las partes. Ahora, tú me dices que este papá no tiene mayor antecedente. Tal como lo señalé, el tribunal tiene que adoptar todas las medidas para develar este proceso vulneratorio. Por tanto, tú dices, el papá dice, mi hijo vive en tal domicilio y está siendo vulnerado porque el hermano de mi ex conviviente vende droga en ese hogar, o porque los abuelos paternos tienen pelea, o se consume mucho alcohol en ese hogar, el tribunal va, adopta las medidas, que es, traigan al niño al tribunal, háganse parte, todas las partes intervinientes en el proceso, madre, padre, y todas las partes que viven en ese domicilio. Y ahí el tribunal hace un diagnóstico de todo y cada uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, solamente en Santiago hay 4 tribunales de familia. Cada tribunal de familia en Santiago tiene 20 jueces, aprox. Y el tribunal de familia en Santiago tiene un centro de medidas cautelares, que solamente se dedican a ver causas de violencia intrafamiliar y medidas de protección. No da abasto. Obviamente, los procesos de diagnóstico de repente nos demoramos más de lo que quisiéramos. Y hoy día en pandemia mucho más. Entonces, porque no se están haciendo diagnósticos en forma presencial, se están haciendo diagnósticos en manera remota. Entonces, todo este tema de la pandemia ha influido, a pesar de que tenemos audiencia hoy día vía telemática, sí ha hecho de que la vulneración de los niños también incurra por el tema de la omisión de la participación de los tribunales de manera oportuna. A mayor conocimiento, el hecho de que vivamos todos juntos y yo no salga a trabajar todos los días como padre a buscar el sustento y la mamá tampoco, cosa para la cual no estábamos preparados y que anímicamente nos genera un conflicto no tener plata, así como ha subido exponencialmente las causas de violencia intrafamiliar, también ha subido lamentablemente exponencialmente las causas de vulneración de derechos, porque los niños obviamente tienen mayores energías que no son consumidas en el día y los padres viven en un estado de frustración continua. Entonces ha sido bastante complicado porque se nos han levantado mucho más medidas de protección de las que esperábamos. ¿Qué pasa cuando un padre que no vive con el niño? Allá, calma. Déjame leer esta pregunta.
El padre debería hacer la denuncia. Estoy respondiendo a una pregunta del chat que dice: el padre debe asistir al juzgado a denunciar o la dupla debe entregar antecedentes al tribunal. Pero ese proceso lo debe hacer el padre o la dupla. Aunque el colegio no tenga esa información del relato del niño, ¿cuál es la obligación de la escuela? Mira, si el padre debería hacerlo por un tema moral. Pero si el padre no lo hace, la dupla debe informarlo. Y debe informarlo cuál es la obligación de la escuela. La escuela tiene la obligación legal, sancionada penalmente y administrativamente. La escuela no tiene que discernir si es que el padre va a hacer la denuncia o no la va a hacer. En el mejor de los casos, el padre hace la denuncia, el colegio hace la denuncia y se unifica la causa y se hace un solo proceso. Pero nosotros como garantes, ustedes como garantes no pueden estar a la espera de que si el tribunal, si es que las partes o los padres lo hacen. Por ejemplo, también pasa de que este padre me comunica a mí como dupla del colegio y me dice: sí, no, yo ya levanté la medida, o ya se arregló ya el tema y no es necesario la intervención del tribunal. ¿Cómo yo le creo a ese padre que hizo la denuncia? Tráigame los antecedentes. Y si no lo hace, yo tengo que ponerme el parche ante la herida y denunciar efectivamente al tribunal, Carabinero, PDI, Gendarmería, OPD, de esta afectación que tiene este niño en parte. Sí. Otra pregunta bien importante. ¿Qué pasa cuando el padre no realiza el tratamiento de habilidades parentales? ¿Se le puede negar las visitas? Sí. Sobre todo cuando el padre es el afectador de estos derechos. Tal como lo señalaba, los derechos provenientes de las medidas cautelares provenientes de los procesos de protección son superiores a los derechos consagrados en sentencias anteriores. Este padre tenía un régimen de visita fin de semana por medio. En uno de esos fines de semana por medio agrede a este niño. La primera cosa que va a hacer el tribunal, se suspende el régimen de visita. Y se suspende el régimen de visita hasta que el padre va a ser derivado a este programa de reparación. Y será el programa de reparación quien informe cuándo el padre puede revincularse y cómo debe revincularse con ese hijo. Es decir, si el padre, una causa particular mía, el padre vulnera los derechos, tiene un tema de afectación con niveles de ansiedad y de... ¿cómo se llama? Es bastante agresivo, tiene descontrol de impulso, se llama. Entonces, ese descontrol de impulso afecta efectivamente y directamente a ese hijo que tiene. La sentencia de la medida de protección es que el padre sea reparado, que el niño sea reparado, que el niño resignifique ese proceso vulneratorio. El tribunal da plazos a ese programa para que cada 6 meses informe ese programa al tribunal para que el tribunal vaya adoptando medidas pertinentes y en consideración a esos informes. El tribunal tiene como meta revincular a esa familia y revincularla positivamente. Si el padre no se somete a ese proceso, no va a recuperar nunca el derecho de visita que tiene suspendido por esta medida de protección. Inclusive, en mi caso particular, que tengo ahora, el padre tenía suspendida la visita. Se la ingenió, empezó a llamar por teléfono, a acosar por teléfono, a acosar la residencia donde vive el niño y no acudió a los programas. Tuvimos audiencia la semana pasada, el tribunal le prohibió acercarse y a mantener contacto con ese niño hasta que el padre probara que tenía las habilidades parentales para revincularse con el hijo, pero no revincularse de acuerdo al proceso de visitas que tenía antiguamente, sino que ahora va a ser paulatino, porque la medida de protección es superior a este proceso de visitas que tenían. Entonces este papá, en el mejor de los casos, va a poder acceder a visitas presenciales en la casa de la mamá, ciertos días, ciertas horas, hasta que el padre adecúe su comportamiento, restablezca el Estado de Derecho respecto a ese hijo y pueda nuevamente retomar el régimen de visita o relación directa regular que tenía con ese hijo. ¿Cuál es la crítica que yo personalmente le hago a las medidas de protección y a la intervención de Sename a modo global? Es que Sename
es el agente que vela por los derechos de infancia a modo general y no hace esta distribución o esta separación respecto a niños vulnerados de derecho y a los niños infractores de ley. Y los metemos en los mismos programas de diagnóstico, reparación y residencia a todos juntos. Entonces tengo un niño infractor de ley de 14 años y tengo un niño vulnerado de sus derechos que también tiene 14 años. El niño infractor de ley tiene una personalidad y un mundo diferente a la característica que tiene este niño vulnerado, que generalmente es más moldeable. Entonces, si los meto en la misma residencia, el niño infractor de ley se come a este niño vulnerado en sus derechos y lo moldea según sus propias características. Entonces, tenemos hoy día a un niño que está vulnerado en derecho, que probablemente va a ser infractor de ley, repitiendo las conductas de las personas que veía en los mismos centros de atención. España nos lleva a la vanguardia respecto a esto. España tiene un CENAME que hace la diferenciación respecto a niños infractores de ley y niños vulnerados de derecho, en donde los separa. Y los infractores de ley va desde nosotros, en nuestra sociedad muchas veces no nos damos cuenta, pero los niños infractores de ley, en su gran mayoría, muy gran porcentaje, tienen que ver con delitos relativos a tráfico de drogas. Entonces necesitan una atención y una reparación diferente. Y los niños que llegan a centros o residencias de CENAME, tal como lo señalé, llegan cuando la familia se me agotó, cuando la familia ya no pudo, cuando el tribunal ya no tiene otra opción que mandarlo a una residencia. La última opción que tiene el tribunal es internar un niño en CENAME, en estos centros de acogida. Y centros de acogida, ustedes que van a ser profesores, funciona tal cual como los colegios subvencionados. Yo me junto con ustedes, juntamos capital, hacemos un proyecto, se lo vendemos a CENAME y tenemos una residencia. Y a mí no me conviene como centro de residencia que se me vayan los niños, entonces los voy a perpetuar ahí para efectos de ganarme esa subvención. Y además, esa subvención que me entrega el Estado de X cantidad de plata, para que yo la meta directamente en la intervención de los niños, yo la voy a bajar los costos para quedarme yo con más plata y así perpetuamos un poco el modelo que es la negatividad que tenemos de CENAME. Pero tal como yo lo señalaba antes, CENAME tiene cientos de programas, incluyendo la OPD, programas de diagnósticos, de todo tipo de diagnósticos y programas de reparación a todo nivel. Todos esos programas son gratuitos y entregados por el Estado para reconfigurar y restablecer los derechos de los niños. Eso a grosso modo. No sé si hay dudas, consultas, preguntas. En este momento yo feliz respondo todo lo que se les ocurra. Chiquillas, chiquillos, por favor, las dudas que tengan, háganlas, porque normalmente a veces nos perdemos la posibilidad de aclarar ciertas cosas. Entonces, estudiantes, por favor, aprovechen. No sé si además quieren ahondar en algún tema sobre los procesos. Yo feliz. Dice aquí la pregunta, a ver, cuénteme usted, don Cosme. Sí, me pareció muy interesante su exposición. Y lo que más destaco y rescato lo último que dijo, que me quedó preocupado. Es decir, eso lo aprendí, me pareció muy, muy interesante poder... A título personal, espero que no haya nadie de CENAME aquí viéndonos. No creo. No, me preocupa saber lo que hablas tú, la diferencia entre el infractor de ley y el niño vulnerado. Entonces, digamos, esa coyuntura que se produce en esos centros, como cuando entra una persona, que te acuerdas, un caso que vendía CDs y fue a la cárcel y murió como otra persona, me parece que fue en el San Miguel incendio que hubo en San Miguel. Entonces, esa situación que no te diferencia, porque es importante eso, porque si un niño llega vulnerado de derecho,
pero no es malulo, y entra a ese sistema donde los chiquillos la llevan y saben todo. Entonces ahí hay una solución que hay que hincarle el diente. Encuentro que eso es clave. Porque me acuerdo el otro, el niño Cizardo, ¿acuerdas ese niño chico? Tenemos un niño que vendía CD por necesidades, que era vulnerado en sus derechos, golpeado por su madre, abusado por su padre, con un cizarro. Claro, claro. Vamos a tener 2 cizarros al cabo de 2 años. Justamente, eso es lo que lo que tú decías, me llama la atención que esta cosa iba en avance, porque como no había, como ponías tú el ejemplo de España, esa diferencia. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Para dónde vamos? Y más encima, como profe, recibimos, por ahí, de alguna manera, se reciben a sus alumnos que son conflictivos y complican el sistema. Y lo van dañando y lo van perforando el sistema, eso... Sename no solamente tiene centro de residencia, sino que Sename también tiene centro de salud mental. Por ejemplo, yo tengo un niño de 16 años que tiene conductas disruptivas propias y también respecto a su entorno tiene déficit. Tiene 9 diagnósticos mentales, 9. Tiene 16 años, o sea, al Estado le quedan 2 años de reparación. Claro. Y ese niño, la semana pasada, logramos que un centro hospitalario de larga estadía de salud mental, que no tenía cupo, levantamos una medida de protección y por resolución del tribunal obligamos al salud de salud mental a recibirlo. Mira. Ese niño, por eso la medida de protección es un elemento que es muy moldeable, responde a muchas cosas y que el Estado viene debatiendo desde hace mucho rato, mucho rato, hacer reformas profundas en Sename. Respecto a la subvención, respecto a la capacidad que tiene Sename, a la separación de Sename protección, Sename infractores de ley. Y Sename también, o sea, el Estado tiene como meta hace mucho rato lo que es salud mental. Y ahí tiene que ver con un tema en que yo como abogado generalmente lo discuto y lo discuto siempre en mi casa, que el Estado no es ni debería ser un agente castigador, ni tampoco de venganza. Si a mí me matan, a mi señora, esa persona yo no la meto a la cárcel para que sea sancionada. Yo meto a esa persona para que sea reparada, porque esa persona va a salir algún día, no va a salir, probablemente va a salir en 5, en 10 o en 20 años, depende de la tipicidad del delito, pero esa persona se tiene que reingresar a la sociedad. Entonces, el sistema normativo, punitivo y penal, en este minuto es sancionador, es vengativo. Entonces, con lo que hace el Estado a través de las medidas de protección, busca reparar. No es normal que una persona de 71 años aquí en Melipilla, la semana pasada, haya violado a su hija de 10 años. Esa persona tiene una enfermedad mental. Tengo que diagnosticarlo, repararlo. A esa niña tengo que diagnosticarla, repararla. A esa persona que mata, tengo que diagnosticarla y repararla, porque todos vuelven en algún minuto a la sociedad. Y eso es lo interesante de las medidas de protección. Las medidas de protección no buscan una sanción, ni menos buscan una responsabilidad. Buscan diagnosticar y reparar. Yo como papá juro que lo hago súper bien en la educación de mis hijos, pero estoy pegado al trabajo y lo ignoro. Si yo quisiera resignificar mi labor como padre, tengo que someterme a un proceso particular. ¿Qué es lo entretenido de todo esto? Que a mí el Estado me diagnostica gratis y me repara gratis. ¿Para qué? Para que ese niño sea ese futuro adulto y ese niño venga reparado. Entonces, y aquí viene la posición de garante de nosotros como instituciones. Como instituciones. Nosotros, ¿cuándo reconocemos una vulneración de derechos? Oye, si el Estado lo da, todo es vulneración de derechos. Todo es vulneración de derechos, para que todos seamos diagnosticados y todos seamos reparados. El dilema es que tenemos colapsado también el sistema, porque el sistema es limitado, los recursos son limitados y son escasos, y las necesidades de reparación en una sociedad son
totalmente ilimitadas, porque tenemos reparaciones desde el punto de vista de la indemnidad sexual, de la carencia afectiva de los padres. Entonces es interesante toda la parrilla programática que tiene el Estado, buena o mala, yo no soy defensor del Estado, pero que busca establecer diferenciaciones. Ahora, ¿qué tan bueno es eso? No sé, porque deberían trabajar todas como con un organismo, un solo organismo. Pero es entretenido. Aquí me hacen una pregunta y me dicen qué características tiene un centro de residencia o qué se requiere para un centro de residencia. Las características que señala Sename en su parrilla generalmente necesitan contar con aval, muchas cosas, pero necesitan obviamente desde el punto de vista físico o material objetivo, necesitan tener cantidad de metros cuadrados por cada niño internado, debe tener duplas reparadoras de psicólogos, psiquiatras, interventores, enfermeros, porque estamos metiendo de todo aquí. Entonces, este centro tiene que ser integral, tanto para niños vulnerados, tanto para niños infractores de ley. Y adentro los niños también pueden hacer especializaciones, o sea, también los niños se les ayuda a restaurar este tema de derecho, como, por ejemplo, adentro pueden optar a terminar cuarto medio. Los centros de Sename son semicerrados, por eso se nos arrancan tantos niños. Por eso Cizarro se arrancó como 500 veces los centros. Los centros, los niños por ley no pueden ser privados de libertad. Si un adolescente de 17 años comete un crimen, ese adolescente no va a la cárcel. Ese adolescente va a un centro semicerrado de Sename, en donde si quiere cruza la bandereta y se va. Y ahí tenemos un nuevo infractor y bueno, sucesivamente. Los niños no van a la cárcel. El dilema es que este centro de Sename de internación opera en la práctica como una escuela obligatoria en donde tengo niños contra su voluntad ahí. Y a esos niños los sumo y los junto con los niños vulnerados de derecho. ¿Un padre podría dar antecedentes de su propia negligencia para recibir esa reparación gratuita por parte del Estado? Obviamente que sí. Y esa es la invitación que a mí me cuesta realizar. Yo, a ver, obviamente estamos hablando de medidas de protección más o menos leves. Un padre que abusa sexualmente o viola a su hijo, dudo que va a querer hacer esto. Pero sí está dado. Es más, no necesariamente tiene que pasar por intervención de judicializarlo. Ese padre que reconoce debilidades en sus habilidades parentales puede ir a la OPD más cercana, a la OPD de su comuna, y decir, mira, yo tengo problemas de comunicación con mi hijo, yo tengo problemas de adaptación con su tema de madurez y de edad, y necesito que usted me haga este taller. Un problema, si ingresa al sistema, y ese padre va a tener este diagnóstico y después esta reparación. Si obviamente la institución a cargo de esto se da cuenta que hay una infracción mayor, por el derecho y el deber de informar, va a informar al tribunal, va a abrir una causa de protección y ya no va a ser tan voluntario, ahora va a ser obligatorio. Es entretenido considerar que tenemos hartas instituciones muy parecidas y que trabajan todas muy juntas y tomadas de la mano. Por ejemplo, la OPD, a ver, tengo una mamá y tengo un papá, tengo un hijo vulnerado, porque el padre y la madre se separaron, se sacaron la mugre, se sacaron los ojos y el cabro chico fue espectador de violencia familiar. Esa mamá va a ir a la Corporación de Asistencia Judicial para demandar los alimentos de este papá. Este papá va a ir a la Corporación de Asistencia Judicial para demandar las visitas de esta mamá. Esta mamá, además, va a ir al centro de la mujer. El centro de la mujer opera como la OPD, pero en las mujeres. Para restaurar los derechos de estas mujeres, también tienen programas de recondicionamiento para efectos de que ella haga una reevaluación de su proceso y sea reparada. Y este niño va a estar metido en la OPD. Y en el fondo, yo fui abogado alguna vez de corporación, hoy día soy abogado de OPD,
Y en pueblos chicos, como yo vivo, se da esta dicotomía donde los abogados pescamos el teléfono y dicen, oye, me llegó tu usuaria del centro de la mujer, la estoy atendiendo yo en la corporación. Ya, oye, llámate al abogado de la OPD y reunimos todas las causas y tratamos de buscar una salida colaborativa entre todas las instituciones. Si un padre te dice, le pegué una palmada solicitando el apoyo, solicitando apoyo en el colegio para mejorar las relaciones, se debe denunciar de inmediato o dar orientación y derivar, por ejemplo, a terapia. Yo tuve un caso hace años atrás, a ver, ¿se llama esto? Se llama... no existe la corrección por medios físicos en Chile, no está reconocido. El Código Civil, que es antiguo, del 1852, señala que yo tengo el deber como padre de corregir a mis hijos. Claro, en 1852 los viejos se pasaban un poquito la mano y los corregían y la letra entraba a sangre. Hoy día, obviamente, por los derechos del niño, eso es impensado. Yo hace unos años atrás tuve un padre que corrigió a su hijo y me dijo, Jorge, pero si fue una palmada nomás. Y yo lo defendía a él en una medida de protección. Y yo le puse al magistrado, fue una corrección simbólica nada más, y bla, 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 y no debería pasar a mayores. Y el abogado del niño, que era el abogado de la OPD en su tiempo, me dijo, ¿queréis ver la foto? Ya. Y yo me había pegado un tremendo discurso, me muestran una foto de un cabro chico con la mano marcada en la espalda. Yo me quedé callado. El tribunal, medidas cautelares, suspensión del régimen de visita, prohibición del padre acercarse al niño y bla, 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 bla. Entonces, aquí quiero ir yo un poco con eso. Un padre le dice, le pegué una palmada a su hijo. Ahí uno de los abogados que está aquí, que me está acompañando en este momento, me está hablando por interno porque él fue el abogado que me pasó la foto. Perdí la idea. Si un padre me dice, le pegué una palmada, yo no podría como garante determinar cuál fue el nivel de esa palmada o la significación que le da a ese padre esa palmada. O cuál es la significación que le da un padre a una corrección. Yo corregí a mi hijo. Como garante, mi responsabilidad es denunciar a ese padre, darle apoyo. La denuncia en este caso de medida de protección no es una denuncia negativa. Yo de verdad quiero que entiendan el hecho de que la medida de protección en su institución final, en su fin, es lo mejor que podría pasar, porque busca restaurar, busca armonizar, busca entregarle habilidades a ese padre para que ese padre logre a través de la comunicación corregir a su hijo y no pegarle una palmada. ¿Ya? Entonces yo como garante, me dices tú si debo denunciar de inmediato o dar orientación. Denuncio y oriento. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que yo, mañana el juez me diga, me pida un informe, que se piden muchos informes a los colegios, de hecho yo pido muchos informes a los colegios y digo, magistrado, porque mira, esto pasa, recibo una causa de protección y el requerimiento de la medida de protección o denuncia dice lo siguiente, el niño desde el año pasado sufre bullying, el niño hace un año se sabe que el papá le pega, y se levanta la medida de protección. Entonces yo como abogado de ese niño, lo primero que pido, magistrado, ofíciese al colegio para que me señale cuáles fueron las acciones que determinaron para que ese niño que sufrió bullying no lo sufriera. Cuáles fueron las determinaciones y las acciones y las derivaciones que hizo ese tribunal, o sea, ese colegio, para que el niño que señala expresamente que hace un año tiene conocimiento, ¿por qué no informó antes? Magistrado, y yo soy súper pesado. Magistrado, ofíciese al Ministerio Público por el delito de omisión de antecedentes a tal colegio y busque usted las responsabilidades que determine. Fernanda, ¿tú me quieres decir algo? ¿O no? Sí. Hola, Fernanda. Sí, gracias. Me pasó por el año pasado que una alumna de enseñanza media estuvo en un colegio privado.
tenía dificultades emocionales y yo lo estaba viendo y en una de las oportunidades comenta que la mamá le pegó una palmada, ¿ya? Y ella ya estaba en terapia con su psicóloga, ya durante harto tiempo, la mamá ya la había derivado, estaba tratándose ella también porque sabía que habían dificultades y por eso llegó a pegarle la palmada. No tenían una buena relación. Nosotros tuvimos que hacer, obviamente, la denuncia. No la hicimos OPD porque ya era vulneración, es algo, Derechamente es era maltrato una... físico, claro. Entonces Claro. ya pasa a ser delito, ¿verdad? Entonces hicimos esta denuncia y al final lo que pasó es que la madre vino a... Tú antes decías que era como, la denuncia era secreta, ¿cierto? Algo así. Pero la verdad es que la mamá obviamente supo que el colegio había hecho la denuncia y nos vino a decir una cantidad de improperios, estaba muy enojada y la niña terminó saliendo del colegio, se la llevaron. Y eso me ha pasado mucho. Sí. Como trabajo en un colegio privado, pasa mucho que yo hago las denuncias y el niño desaparece del mapa, nunca más lo vemos. Entonces la verdad es que igual es como, hoy la verdad uno dice, a veces perdemos al niño en vez de poder ayudarlo. Fernanda, me imagino que el colegio no está muy feliz con que tú denuncies todos los días. O sea, la verdad es que nosotros tuvimos una capacitación de ACNU, que es una asociación de derechos de los niños, y nos hicieron, de hecho, rearmamos nuestro manual en base a eso. Y ha sido igual difícil poder tener la cultura de hay que hacer las denuncias, porque angustia, no es agradable que te vengan a decir, te vengan a amenazar al colegio, etc. Pero es una cosa que hay que acostumbrarse. Mira, yo tengo una chaqueta de OPD que dice OPD así chiquitito y dice NAME así grande, y cuando yo hago visitas domiciliarias no me tratan muy bien. Yo obviamente, yo no soy el abogado de las partes y muchas veces yo denuncio a las partes. Y tampoco se acuerdan de mi mamá, de mi abuelita, de mi perrito y de toda mi parentela. Y es un problema no común el que tú señalas, Fernanda. Generalmente las duplas tienen ese problema. Y me dicen, oye Jorge, ¿sabes qué? Levantamos una medida de protección y estamos seguros que el papá porque imagínate, en un pueblo chico, el papá es vecino de la dupla, es vecino del director, muchas veces la dupla es conocida o es media pariente de uno de los requeridos, pero ahí hay que un poco cerrar los ojos y ver cuál es mi rol en la sociedad. Y mi rol en la sociedad es efectivamente ser profesional y denunciar. Yo, en lo particular, me ha tocado ver de todo. Y yo tengo dos hijos, tengo una de 9, una niña de 9 y un niño de 1 año y medio. Y muchas veces me costaba desapegarme o desentenderme de lo que yo veía en el tribunal. Mira, sin ir más lejos, yo veía una causa de abuso sexual o de violación y mi señora llegaba a la casa y me decía, oye Jorge, hay que bañar a la niña. Y a mí me daba cosa. Pero ¿qué hacía yo? ¿O qué logré de a poco? Y dije, puta, no es mi hija, no es mi hijo, es el hijo de alguien y mi rol en la sociedad es denunciar. Lo que le pasa a esa niña es una lástima, pero yo no puedo ser una proyección de esa niña en mi hija. Entonces, ustedes como docentes o ustedes como vecinos tienen que ponerse en consideración que de verdad este proceso jurídico busca restaurar los derechos de esos niños y le va a entregar los derechos a sus padres que en ese minuto no entienden, porque en ese minuto sienten que pisar un tribunal, que hayan sido requeridos por la justicia es algo negativo. Pero de los pocos padres que egresan de estos programas, que ahí se termina la medida de protección, al final muchos de ellos han llegado a la OPD y me dicen, oye, ¿sabéis que muchas gracias? Porque gracias a la intervención nosotros hoy día nos podemos sentar y conversar con nuestra hija, porque nuestra hija se nos estaba arrancando de las manos porque nosotros no teníamos la herramienta. Nosotros tenemos que considerar que todos los procesos que estamos viendo como vulneración de derechos de los niños, ninguno es culpa de ese hijo, o de ese niño o de esa niña. Todo es culpa todo es culpa de la intervención o la falta de mecanismos y herramientas que tuvieron padres o los asesores.
Dice Verónica Tapia. A ver, calma, vamos con Connie Vega. Dice, ¿qué podemos hacer cuando sabemos que un niño o niña trabaja, pero no conocemos a sus padres? ¿Cómo denunciar? Raro. Ese hijo, a ver, también es una vulneración de derecho el trabajo infantil. También es algo negativo, pero muchos de los niños trabajan no porque se les esté vulnerando los derechos, muchos de los niños trabajan porque son parte del sustento del hogar. Las medidas de protección son flexibles y son entendidas dentro del contexto de cada familia. Por ejemplo, la pobreza por sí sola no es una vulneración de derechos. El desorden, que es muy diferente, pero sí asociado a la pobreza, es una vulneración de derechos. La falta de capacidad de generar patrimonio en una familia no es una vulneración de derechos. Que un hijo trabaje para superar eso no es una vulneración de derechos. Cuando ese hijo trabaja y deja todo lo que es la escuela y todo lo demás, sí es una vulneración de derechos. Yo trabajo en una OPD rural y alguna vez levantamos una medida de protección porque un niño de 16 años no iba al colegio, había desertado del colegio y se dedicaba a ayudar a su padre en la crianza de animales, de caballos. Y el niño lo pasaba súper bien, po. Y el niño, él quería ser jinete como su papá. ¿Qué pasó? Se levantó la medida de protección, sin pensar si era bueno o malo, se levantó la medida de protección, fuimos al tribunal y el niño dijo, yo me crié en el campo, mi papá trabajó toda la vida en el campo, yo quiero trabajar a la par con mi papá, quiero ser sostén de la familia, pero si ustedes me obligan a educarme, no tengo ningún problema. ¿Qué hicimos? Sin sacar de contexto a ese niño, lo metimos por orden del tribunal, a través de esta medida de protección, a un colegio con exámenes libres. Le fue estupendamente bien al niño, le fue espectacular, sacó su cuarto medio y el tribunal entendió que dentro del contexto familiar no era una vulneración de derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los antivacunas? ¿Qué pasa con las personas más bien hippies? O las personas que son veganas, que no nutren bien a sus hijos, o los antivacunas que no le dan las vacunas a su hijo, o las personas que acá tuvimos unos hippies que lo metimos por medida de protección, de hecho, solamente por el nombre que tenían los hijos, eran todos dorados. Era Rayos de Luna Dorada, la hija, era Sol Dorado, y no me acuerdo cuál era el nombre del tercer hijo. Y le metimos medidas de protección por efecto de que no sabíamos si los niños estaban escolarizados, no sabíamos la dieta de esos niños tampoco. Llegó el papá, llegó la mamá, acreditaron ser personas profesionales, terapeutas en ciencias alternativas, llevaban al niño a colegios dentro de una comunidad, les prestaban educación, les prestaban salud, y los niños en el fondo no eran vulnerados, pero sí estaban fuera del sistema, fuera del foco, y el tribunal debe velar porque si bien el niño esté fuera del sistema, a lo menos le rindan cuenta el sistema. Los niños tenían exámenes libres, ningún problema, pero los exámenes libres tienen que ser acreditados en una institución. Los niños no recibían vacunas, las vacunas obligatorias las tenían, las complementarias ninguna, y los niños, por ejemplo, se enfermaban, no iban a CEFAM, pero sí acreditaban que a través de las terapias alternativas de los papás eran sanados o reparados. El tribunal dijo, no tengo ningún problema con eso, ustedes velan por cómo ustedes educan a su hijo, nosotros velamos porque esa intervención que hacen a su hijo sea idónea. La respetamos, muchas gracias. Entonces, de repente hay cosas que escapan de lo que para nosotros puede ser normal o no. Pero lo importante aquí es, ante la menor duda, velar por los derechos de los niños. Los profesores, muchos estudian pedagogía por arrancar de la ciencia, muchos estudian pedagogía por arrancar de la ingeniería, pero el fin último del profesor es educar, es moldear, es satisfacer necesidades y ser un miembro activo de la educación, del desarrollo de los niños. Entonces, como miembro activo de la educación de los niños,
nos creemos un poco más el cuento y nos empoderamos en ese rol y denunciemos. De verdad, denunciamos. Y el tribunal que diga, no, ¿sabes qué? Te equivocaste, no era vulneración de derechos, o sí. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista general, nadie es normal. Nadie es perfecto y todos necesitamos reparación. Todos necesitamos un reacondicionamiento de nuestras habilidades. Y por eso yo siempre hago la invitación. A mí me encantaría, de verdad, por algo leve, que se me inicie una causa de protección. Porque yo juro que lo hago bien como papá, pero ¿y si no? Y si no lo hago bien, voy a esperar que mi hijo, en todo lo que le afecta hoy día a su temprana edad, le va a afectar en cómo él se va a relacionar el día de mañana. No va a tener una buena convivencia sentimental mi hija si el papá agrede a su mamá. No, el niño no le va a gustar matemáticas si la profesora de matemáticas le impone la matemática de mala gana. Entonces ese niño nunca va a ser ingeniero pudiendo haber sido el mejor ingeniero. Entonces hay que empoderarse un poco. A mí me gusta mucho el tema del OPD porque suple y aquí un tema bien personal, suple el tema de lo que me faltó en pedagogía. Este tema de afectar positivamente en la vida de los niños es tremendo. Y ustedes, con futuros profesores y los que ya son profesores, se deben dar cuenta que es gigante, es una emoción, pero inconmensurable. Yo puedo estar aquí hasta mañana si quieren. Jorge, me encanta de que menciones el tema de afectar positivamente a los niños. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene la educación. Y yo siento de que la mayoría de las preguntas se indicaron en el chat y las respondiste. Entonces, no Me sé faltó si una. alguien tiene alguna La duda. primera. Me faltó una, la primera. Que te preguntaban sobre La funa. sí, la funa, que quizás con esa podemos cerrar. Sí, chiquillo, ojo con la funa, ojo con la funa, por favor. Si a mí me pega alguien, yo no le voy a pegar un combo de vuelta. ¿Por qué? Porque está sancionado, porque la autotutela, el hacer justicia por mano propia, está penado. Si mañana ustedes van y le pegan a mi hijo, a mí no me da derecho de ir a pegarle a uno de ustedes. Entonces, las funas es hoy día lo mejor que le puede pasar a los abogados, porque de ahí han sacado una cantidad de plata exorbitante. Si ustedes me funan a mí, yo voy donde un abogado y ese abogado va a ir a presentar un recurso de protección en contra de ustedes y ustedes van a terminar pagando a mí, independiente de que yo haya hecho lo que haya hecho. ¿Ya? La funa no es un medio legítimo desde el punto de vista legal, ya que hay que hacer una diferenciación de lo que es moralmente aceptado y lo que es legalmente aceptado. La eutanasia para muchos es moralmente aceptado, pero legalmente no es aceptada. La funa no existe. Y ahora, dice, ¿qué pasa en los términos legales con las funas en los colegios? Si a mí, ahí tengo una doble, ojo, aquí tengo una doble intervención de protección. Tengo que levantar medidas de protección por el niño funado, que obviamente va a tener un detrimento emocional y psicológico de que a él le hayan imputado tal comisión de algo, y también ese niño, que bueno que tocamos este tema, se me había ido. Aquí en los colegios, y siendo menores de edad, las personas que agreden también son sujetos de derechos desde el punto de vista de la protección, porque el agresor es sinónimo generalmente de que ha sido agredido de una u otra forma o no tiene los mecanismos de solucionar por la vía civilizada un problema. Generalmente este agresor en menores de edad es porque el papá, la mamá no le han dado las herramientas. Se levanta medida de protección por los dos. Pero es que mucha pega para la dupla. Más pega nomás. Uno tiene una afectación directa
porque está siendo dañado desde el punto de vista de la publicidad gratuita, tengan o no tengan razón, y el otro porque no tiene los mecanismos sociales o legalmente aceptados para hacer esa funa. Entonces, el bullying, por definición, es la agresión entre dos pares. Por eso el profesor no hace bullying al niño. El niño a otro niño sí. Lo que hace derechamente el profesor respecto a un niño es un abuso de poder. Entonces, lo que hace este niño agresor es un círculo vicioso de violencia que da como con 3 charlas más sobre el círculo vicioso de la violencia. Pero sí yo levantaría, sin duda alguna, medida de protección para los dos niños, para el agresor y para el agredido. Quizás a lo mejor falta hacer un ciclo relacionado al tema del ciclo de la violencia. Y ojalá que, Jorge, podamos contar contigo en más ocasiones, porque creo que ha sido súper interesante la mirada. Y a lo mejor puedes hacer una interacción con tu amigo que vino acompañando. Sí, oye, Marcela, mira, para terminar, ya, ahora sí que termino. La Tiare me pregunta, si estas funas ocurren entre niños, niñas de un grupo deportivo, scout o similares, ¿el adulto responsable igual tiene la obligación de levantar medidas de protección? Sí. ¿Por qué? Piensen en un tema, pero súper atingente a los profesores. Yo soy profesor de un cuarto medio. El cuarto medio se va de gira de estudio a la playa. Y yo, como profesor, soy el profesor a cargo. Yo soy el garante de esos niños. Si ese niño que es menor de edad se muere ahogado, en mi calidad de garante, las acciones civiles y penales van contra mí. Por eso los profesores no quieren ir a las giras de estudio, menos los apoderados. Porque si pasa algo, ellos están en calidad de garante. Y la calidad de garante la tiene cualquiera respecto a otra persona. Por ejemplo, el enfermero es garante de la persona enferma mientras esté bajo su cuidado. Por eso, si la persona se muere, se demanda de ese enfermero. Si ese niño en ese paseo de curso sufre algún problema, alguna comisión de delito, ese profesor está en posición de garante. Por eso, a mí si me preguntaran que para mí es la pega ideal, ser salvavidas, estar de guatita al sol todo el día, yo no sería salvavidas, porque voy a estar en posición de garante de todas las personas en esa playa. Y si una persona se muere, por más que haya sido mi trabajo, el proceso penal igual me lo voy a comer. Entonces, los adultos responsables de los grupos deportivos, scout y similares son garantes de los derechos de todos los niños que están ahí. Deben informar. Y no tienen la sanción administrativa, pero sí tienen la sanción penal. Entonces, chiquillos, si van a gira, piénsenlo 2 veces. Ahora sí, creo que terminé. Muchas gracias, Jorge. De hecho, el último ítem del tema de ser garante, uno sí es como lo que más se pierde de repente el foco en toda, o sea, como que siempre uno piensa en el tema de ser garante dentro del espacio escolar, pero en espacios como gira de estudio claramente es un tema que hay que discutirlo siempre. Marcela, muchas gracias por la invitación. Yo no sé ustedes, yo lo pasé fantástico. Ojalá no haya sido tan latero. Yo creo que sirvió bastante como primer acercamiento a cómo se ve desde la ley, y especialmente la relación con tribunales de familia, o cómo funciona el OPD, porque el OPD de verdad es el aliado estratégico que tienen los profesores finalmente. Estamos metidos siempre en todo, pero nadie sabe lo que es. Sí, y eso a mí también me preocupa. A veces yo pienso de que quizás el trabajo de la OPD muchas veces se invisibiliza en los colegios por distintos factores, y es bueno que el estudiante lo conozca en esta fase, porque muchas veces que tenga temores, porque sí va a ser el tema del temor frente a la vulneración de derechos es un dilema que el profesor tiene que recurrir al OPD como apoyo. Entonces, y aquí va a encontrar muchas soluciones,
Así que no, agradecida de verdad de que participes. Muchas gracias. Gracias. Y claramente también si en algún momento podemos volver a hacer alguna acción o que ustedes encuentren que es necesario que los estudiantes de la OMUNCE conozcan algo relacionado al tema de la ley y cómo poder mejorar el tema de vulneración de derechos de los niños, no dudes en avisarnos. Veremos cómo encontramos un camino de diálogo conjunto. O que se les ocurra a ustedes los temas, yo los estudio con la debida anticipación. Este más o menos fue improvisado porque es lo que trabajo, pero yo feliz de contribuir en lo que sea. Me encantó y gracias por los comentarios positivos. Les saqué fotos para que en mi casa me crean. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Y lo esperamos en la próxima charla, que la fecha está por definir. Así que, y ahí hablaremos sobre sexualidad. Así que es eso. Que tengan una muy buena jornada Chao, muchas gracias. a los presentes. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, Cuídense. gracias. Chao, chao. Que estén bien, Adiós. gracias. Bien, chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias.